La estación celestial colgaba en el vacío como una promesa que alguien había olvidado cumplir. Desde su mirador a bordo del transbordador de transporte, la princesa Serena lo vio crecer de un resplandor distante a un extenso monumento de cromo y cristal. Sus cúpulas de observación captaban la luz de las estrellas y la dispersaban en halos prismáticos. La estación orbitaba Telos 4, una luna tan deliberadamente anodina que había sido elegida como terreno neutral precisamente porque nadie la quería. Ella supuso que eso era apropiado. Nadie la quería particularmente aquí tampoco. Las abrazaderas de acoplamiento del transbordador se engancharon con un gemido metálico que resonó por el pasillo, y Serena se levantó de su asiento con gracia practicada. Detrás de ella, Lord Dust, el asesor militar de su padre, se ajustó la banda ceremonial con la cuidadosa atención de un hombre que sabía que las apariencias eran todo lo que les quedaba. Sus orejas, tan alargadas y delicadamente puntiagudas como las de ella, se crisparon ligeramente, un gesto nervioso que probablemente no se dio cuenta de que estaba haciendo. Su Alteza, dijo en voz baja. El rey envía nuevamente su pesar por no haber podido asistir personalmente. Por supuesto que sí, respondió Serena, alisando la tela azul profundo de su vestido formal. La prenda le había costado al tesoro de su reino más de lo que le importaba admitir. Todo por una reunión en la que ella sería ignorada cuidadosa y cortésmente. Una disputa fronteriza menor que de repente requirió su atención inmediata. ¡Qué conveniente! Bast tuvo la decencia de no discutir. Ambos sabían que su padre la había enviado porque la cumbre galáctica era lo suficientemente importante como para que el sistema Kite necesitara representación, pero no lo suficientemente importante en su opinión como para justificar el tiempo de un rey. Envía a la princesa. Déjala practicar política. Ella no puede hacer mucho daño. La esclusa de aire se abrió cíclicamente con un silbido neumático, liberando una ola de atmósfera reciclada que olía débilmente a ozono y la espiga metálica particular que sugería que se cumplieran simultáneamente los requisitos respiratorios de 100 especies diferentes. Los sistemas ambientales de las estaciones celestiales fueron maravillas de la ingeniería, ajustando constantemente la temperatura, la presión y la composición química en diferentes secciones para evitar que todos se asfixiaran, se congelaran o se quemaran espontáneamente. Serena había leído que mantener el gran salón por sí solo requería suficiente potencia de procesamiento para ejecutar una pequeña red de defensa planetaria. Todo ese esfuerzo computacional para que seres que apenas podían tolerar la existencia de los demás pudieran sentarse en la misma habitación y discutir sobre las raíces comerciales. Entró en el vestíbulo principal e inmediatamente sintió el peso de su propia insignificancia. El pasillo se extendía en ambas direcciones, sus paredes de mezcla fluida de aluminio transparente y algún tipo de metal adaptable que cambiaba de color en función de la proximidad. Los delegados pasaron en grupos. Los imponentes representantes con forma de corteza de Terminus Prime haciendo clic en las piernas que sonaban como campanas de viento. Un grupo de embajadores de la Confederación Rex cuya piel escamada reflejaba las luces del pasillo en patrones Olic. Lo que parecía ser un enviado colectivo de silicio que parecía una formación de cristal ambulatoria con un dispositivo de traducción. Nadie la miró. Ella era simplemente parte del tráfico. Otra realeza menor de otro sistema olvidable. De esta manera, Su Alteza, Dust murmuró, consultando su bloc de datos. El registro se encuentra en la sección 7. Luego procederemos a sus cuartos asignados. El registro resultó ser un ejercicio de humillación automatizada. La asistente, una especie de construcción biomecánica que existía en la intersección de lo orgánico y lo mecánico, procesó sus credenciales con el entusiasmo de un dispositivo que cuenta el inventario. Nombre, sistema de origen, estatus diplomático, asignación de cuartos, preferencias de comida ajustadas por biología. La construcción no hizo contacto visual, lo cual fue difícil ya que no parecía tener ojos, solo una matriz sensorial que la atravesaba como si estuviera siendo catalogada. Cuando le entregó un chip de acceso codificado con su horario y autorización de seguridad, notó que su nivel de autorización estaba codificado en verde. Ella había vislumbrado a un delegado de la hegemonía recibiendo una ficha de oro. Aparentemente, incluso las autorizaciones de seguridad tenían una jerarquía. Las habitaciones eran adecuadas,
lo que de alguna manera se sentía peor que si hubieran sido terribles. Una cámara para dormir con controles de gravedad y atmósfera, una pequeña área para sentarse, una estación de limpieza que prometía acomodar la mayoría de la biología basada en carbono. Las paredes eran del mismo metal adaptable que los pasillos, mostrando actualmente un beige neutro que sugería que la habitación no tenía idea de qué hacer con ella. Basta le aseguró que él estaría en el lado del operador de la suite si necesitaba cualquier cosa, luego se retiraron con visible alivio. Incluso su propio consejero parecía incómodo en su presencia aquí, como si su irrelevancia pudiera ser contagiosa. Serena se sitúa en el centro de su hogar temporal y sintió la enormidad de las próximas 2 semanas liquidar a través de ella como un sudario. El horario de la reunión cumbre estaba lleno de sesiones, los debates, las negociaciones, las funciones sociales. Cada uno de ellos una oportunidad para ser profesionalmente pasado por alto. Pensó en su padre, probablemente aliviada de haber evitado esto, volviendo a cualquier asunto genuinamente urgente que lo mantuviera en casa. Pensó en su hermano, que habría sido enviado si aún no estuviera terminando su entrenamiento militar. Pensó en sí misma parada sola en una habitación beige en una estación llena de gente a la que le costaría recordar su nombre. El banquete de apertura comenzó a las 1800 horas de la estación, lo que no correspondía a absolutamente nada en ningún planeta real, pero les dio a todos un marco temporal compartido del que quejarse. Serena llegó exactamente a tiempo, lo que inmediatamente se dio cuenta de que era un error. Los delegados verdaderamente importantes llegaron a la moda tarde, haciendo entradas. Entregó su chip de invitación a otra construcción biomecánica y fue dirigida a la mesa 47, que estaba ubicada en lo que generosamente podría describirse como el centro geográfico de la irrelevancia social. El gran salón hizo honor a su nombre de la manera que hizo que Serena se sintiera correspondientemente pequeña. El techo se arqueaba sobre una cúpula de material cristalino real de las mentes de Sandros, lo suficientemente transparente como para que las estrellas del más allá fueran visibles, dando la impresión de estar cenando en un espacio abierto. Las mesas irradiaban desde una plataforma central en anillos concéntricos, cada una de las cuales soportaba configuraciones de lugar que se ajustaban automáticamente a la fisiología de quien se sentaba allí. Un respiradero de metano tiene una burbuja ambiental sellada. Una entidad basada en silicio obtuvo una superficie que no reaccionaría con su química. Serena consiguió platos y utensilios estándar porque su gente era aburridamente compatible con la mayoría de las especies que respiran oxígeno. La tabla 47 contenía 5 ajustes de lugar. Ella fue la primera en llegar, lo que significó que tuvo el privilegio de ver cómo los otros asientos permanecían vacíos mientras los delegados encontraban sus mesas asignadas y rápidamente comenzaron a establecer contactos con cualquiera que no fuera ella. Un servidor, en realidad orgánico, un joven Taran cuya piel se movía a través de tonos morados para indicar atención, entregó el primer plato, un caldo bioluminiscente que brillaba débilmente azul. Serena le dio las gracias de manera estándar, y el mesero pareció momentáneamente sorprendido de que alguien en esta mesa se hubiera molestado en mostrar cortesía antes de seguir adelante. El banquete se desarrolló en oleadas. Llegaron cursos y se despejaron con eficiencia mecánica a su alrededor. Las conversaciones florecieron como flores que no fue invitada a oler. Captó fragmentos, negociaciones comerciales, alianzas militares, chismes sobre qué embajador había insultado a qué delegado en la última cumbre. A su izquierda, 3 mesas más arriba, podía ver al contingente hegemónico sosteniendo la corte, su mesa abarrotada de visitantes presentando sus respetos. A su derecha, los embajadores de la Confederación Brex entretenían un desfile rotativo de sistemas más pequeños, con la esperanza de ganarse el favor. Y en la mesa 47, la princesa Serena de Kite se sentó sola, observando cómo su sopa bioluminiscente dejaba de brillar mientras se enfriaba. Acababa de decidir que irse temprano podría ser menos humillante que quedarse cuando una voz dijo, «Este asiento está ocupado». Serena levantó la vista y se encontró con los ojos de un hombre humano que parecía que había estado de pie aproximadamente para siempre. Su chaqueta diplomática, la delegación de la Tierra vestía de azul oscuro con ribetes dorados, estaba ligeramente arrugada. Su cabello oscuro estaba desordenado de una manera que sugería que había sido pasando las manos por él,
Y él le sonreía con una especie de calidez cansada que sugería que simplemente había escapado de algo tedioso y esperaba tener mejor suerte aquí. Lo sé, logró, sorprendida, haciéndola tropezar con la simple palabra, por favor. Se dejó caer en la silla a su lado con un suspiro de alivio que parecía completamente genuino. Gracias. He estado mediando en una disputa durante las últimas 3 horas y estoy bastante seguro de que ambas partes ahora me odian por igual, lo que me dicen que es una señal de diplomacia exitosa. Extendió su mano en la costumbre terrenal. Finn Merrick, cultural en su probablemente debería haberme presentado antes de sentarme, pero honestamente, solo necesitaba sentarme en algún lugar antes de caerme. Ella tomó su mano, sintiendo el calor de su palma contra la de ella. Serena. Princesa Serena del sistema Kite. Oh, maldita sea, Alteza, Su Majestad. Nunca recuerdo las formas adecuadas. Serena está bien, dijo, y lo decía en serio más de lo que había dicho en días. Serena lo es. Miró el vacío de la mesa. Zona de asientos popular. A pesar de sí misma, sintió que su boca se movía hacia una sonrisa. Aparentemente no. Su pérdida. Soy una excelente compañía. Mediocre en cenas formales, pero excelente compañía. Notó que su sopa se estaba enfriando y llamó a un servidor que pasaba. ¿Podríamos conseguir una ronda nueva aquí? Y cualquiera que sea el segundo plato, porque me perdí el primero por completo, mientras explicaba por qué llamar adecuada la propuesta de alguien puede ser un insulto mortal en 12 idiomas, pero un cumplido en otros 6. El camarero, quizás sorprendido por ser abordado como una persona real, asintió rápidamente y se fue corriendo. Finn volvió su atención a Serena con el tipo de enfoque que sugería que realmente estaba interesado en lo que ella podría decir a continuación. Así que dijo, acomodándose en su silla como si fueran viejos amigos poniéndose al día. Háblame de Kite. Me da vergüenza admitir que los materiales informativos de Air sobre su sistema eran básicamente un gobierno estable. Buena gente probablemente. Todavía estamos trabajando en nuestra geografía galáctica. Y así, por primera vez desde que llegó a la estación celestial, la princesa Serena sintió que algo cambiaba. Alguien la miraba, de hecho la miraba, como si importara. Se había diseñado la sesión matutina sobre regulaciones de transporte interestelar. Serena sospechaba que era una especie de prueba de resistencia para la conciencia misma. Se sentó en el anfiteatro escalonado que servía como cámara de la cumbre 3, observando un ciclo de visualización holográfica a través de lo que tenía que ser la subsección 900 de ajustes del código arancelario y se preguntó si así era como realmente terminaban las civilizaciones, no con guerras o catástrofes, sino con todos muriendo simultáneamente de aburrimiento durante una presentación sobre la estandarización de las tarifas de atraque. A su lado, Finn estaba tomando notas en su bloc de datos con el enfoque decidido de alguien que sabía que si dejaba de mover las manos, en realidad podría quedarse dormido. Habían gravitado el uno hacia el otro de forma natural cuando comenzaron las sesiones matutinas. Serena llegando temprano por costumbre y Finn apareciendo momentos después con 2 tazas de algo que se aproximaba al café y el saludo. Vengo con estimulantes y la esperanza de que hoy implique menos discusiones sobre si el base es ofensivo. ¿Algún éxito en ese frente? Ella había preguntado, aceptando la copa. Hemos llegado a un compromiso. La delegación tallariana acordó considerar el base contextualmente aceptable y los Vex acordaron dejar de referirse a él como el color de la rendición y la digestión débil. Lo llamo una victoria. Ahora, 3 horas después de la sesión, ese café era un recuerdo lejano, y el embajador de Vex estaba explicando con insoportable detalle por qué la fórmula actual para calcular los peajes de los carriles hiperespaciales discriminaba a las especies cuyos barcos tenían que viajar a velocidades inferiores a las óptimas debido a las limitaciones biológicas de sus tripulaciones. El holograma mostraba un gráfico tridimensional que de alguna manera lograba que las matemáticas parecieran aburridas, algo que Serena no había creído posible. Finn Stylus había dejado de moverse. Ella le da una mirada y vio que él había escrito en sus datos de notas. Si empiezo a roncar, por favor, dicen que es un ser humano técnica de la meditación.
Ella apretó su mano a su boca para reprimir una risa, que salió como una indigna de Snor que le valió una mirada curiosa de la cristalina acuerdo observador 2 filas hacia abajo. Finn se sacudió los hombros en silencio. El Brex embajador Drone algo sobre ajustes de coeficientes y distribución proporcional de la carga. Serena sintió que su atención se deslizaba como el agua del vaso. Y entonces se le ocurrió una idea, lo suficientemente nítida y clara como para atravesar la niebla del tedio. Se inclinó hacia Finn y susurró: el sistema Kite ha estado ejecutando operaciones independientes de extracción de asteroides durante 60 años. Tuvimos que desarrollar nuestros propios protocolos de envío porque las principales rutas comerciales no dan servicio a nuestra región. Finn giró la cabeza hacia ella, con las cejas levantadas. Significado, ya hemos resuelto la mayoría de estos problemas de distribución a pequeña escala, adaptaciones de velocidad variable, programación flexible, asignación de recursos compartidos. No podíamos permitirnos discriminar contra los barcos más lentos porque necesitábamos cada transporte. Pudimos cambiar algo en la expresión de Finn, una agudización de la atención que le recordó que él no era solo una cara amigable, sino un diplomático real que entendía cuando se acababa de decir algo útil. Deberías mencionar eso. ¿Debería qué? Durante el periodo de comentarios abiertos, no te pedirán tu opinión, pero puedes ofrecerla. Hizo un gesto a la cámara que los rodeaba. Ese es el objetivo de este ejercicio supuestamente. Serena sintió el estómago apretado. Hablar significaba llamar la atención, y la atención significaba escrutinio, y el escrutinio significaba que todos verían exactamente lo poco que importaba su reino en el gran esquema de la política galáctica. Carrofen la miraba con cierta expectativa, como si realmente creyera que ella tenía algo que valía la pena contribuir. El embajador Vex finalmente concluyó su presentación con lo que sonó como un resumen o una amenaza. La traducción no estaba clara. El moderador de la sesión, un ser cuya especie Serena no pudo identificar más allá, vagamente reptil y extremadamente cansado, anunció el periodo de comentarios abiertos en un tono que sugería que rara vez esperaba que alguien lo usara. Finn le dio un codazo en el tobillo con el pie debajo de la mesa. Serena presionó el perno de activación en el panel de comunicación de su asiento antes de que pudiera reconsiderarlo. Un timbre suave indicó su solicitud de hablar, y las membranas nictitantes del moderador parpadearon en lo que podría haber sido una sorpresa. El presidente reconoce a la princesa Serena de Kite, anunció el moderador, y de repente todas las cabezas de la cámara se giraban hacia ella. Su boca se secó. Las palabras que había estado formando desaparecieron como humo, y por un momento horrible, estuvo segura de que estaba a punto de hacer el ridículo por completo frente a representantes de 300 sistemas estelares. Entonces ella llamó la atención de Finn, y él hizo un pequeño gesto alentador con la mano. Vamos, tienes esto. Y de alguna manera eso fue suficiente. Gracias, moderadora, dijo, complacida de que su voz saliera firme. El sistema Kite ha operado operaciones mineras y de transporte independientes durante 6 décadas, sirviendo a una región en gran parte fuera de las principales rutas comerciales. Descubrimos que los protocolos de programación flexibles y los grupos de recursos compartidos abordan de manera efectiva los problemas de disparidad de velocidad en discusión. En lugar de estructuras de peaje fijas, utilizamos un sistema basado en contribuciones en el que los buques más lentos brindan servicios de apoyo, datos de navegación, asistencia de mantenimiento y capacidades de respuesta a emergencias que benefician a toda la red. No es perfecto, pero mantiene 17 barcos de diferentes especies operando cooperativamente en una región bastante hostil. Se detuvo, muy consciente de que acababa de hablar durante más tiempo del que la mayoría de estas personas probablemente habían escuchado mencionar su nombre. El silencio que siguió se sintió enorme. Luego, el representante de Terminus Prime, cuya estructura cristalina refractaba la luz en patrones que Serena había aprendido que significaban consideración, intervino con un armónico que el sistema de traducción tradujo como: este precedente merece un examen. ¿Mantiene Kite documentación de estos protocolos? Sí, dijo Serena, el alivio inundó a través de ella. Puedo proporcionar paquetes de datos a cualquier parte interesada. Por favor, reenvía al comité,
dijo el moderador, y Serena escuchó en esa simple instrucción algo que no esperaba, sus palabras fueron tomadas en serio. La sesión pasó a otros temas, pero algo había cambiado. Cuando rompieron para la comida del mediodía, 3 delegados diferentes se acercaron a su mesa para solicitar información sobre los protocolos de envío de Caleb. La enviada colectiva de silicio, que se comunicaba a través de un dispositivo que convertía los impulsos electromagnéticos en sonido, incluso hizo lo que Finn le informó más tarde que probablemente era una broma sobre soluciones de estado sólido de personas sólidas, que aparentemente pasaban por humor entre seres que existían como celosías de cristal organizadas. Finn caminó con ella hacia el nivel del jardín, donde los ingenieros ambientales de la estación de alguna manera habían persuadido a las plantas de 40 mundos diferentes para que coexistieran en cápsulas de crecimiento esféricas que flotaban a través del espacio aéreo cuidadosamente controlado. Encontraron un rincón relativamente tranquilo cerca de un grupo de orquídeas andrómedas que florecían en un color que los ojos de Serena no podían procesar del todo. Dijo Finn, acomodándose en un banco que se ajustó para adaptarse a sus diferentes preferencias de altura y firmeza del asiento. Tenías algo que valía la pena decir. Me hiciste decirlo. No te hice nada. Solo te recordé que tenías permitido hacerlo. Sacó un paquete de raciones del bolsillo de su chaqueta y lo examinó con profunda sospecha. ¿Crees que bloquear la síntesis de proteínas significa que solía ser comida o espera convertirse en comida? Creo que significa que probablemente deberías comer en otro lugar. Probablemente. Pero estoy cómodo aquí. Dio un mordisco experimental e hizo una mueca que sugería que sus temores habían sido justificados. Su sistema realmente hace minería independiente. Eso no es solo relleno diplomático. Empezamos por necesidad. Las grandes corporaciones no estaban interesadas en nuestro cinturón de asteroides porque los rendimientos no eran lo suficientemente altos para sus costos de operación. Así que desarrollamos nuestras propias técnicas a menor escala pero más eficientes para lo que tenemos. No es un trabajo glamoroso, pero mantiene nuestra economía funcional, lo cual es más de lo que muchos sistemas pueden decir. Finn había renunciado al bloque de proteínas y ahora estaba bebiendo algo de un matraz que había producido en otro bolsillo. La mitad de los delegados en esa cámara representan sistemas que son esencialmente vasallos económicos de potencias mayores. El hecho de que hayas mantenido la independencia incluso a pequeña escala es realmente impresionante. Serena sintió que la calidez se extendía por su pecho ante el cumplido informal entregado como si fuera un simple hecho en lugar de un halago. Mi padre diría que es terquedad más que estrategia. A veces son lo mismo. Finn le ofreció el frasco. Es agua, lo prometo. Agua de la tierra, pero aún así. Ella lo aceptó y tomó un sorbo, probando algo débilmente mineral que le recordaba a su hogar. A su alrededor, el jardín zumbaba con sistemas ambientales y las conversaciones tranquilas de otros delegados que habían buscado refugio del tedio de la mañana. Un grupo de naufragios estaba examinando una colonia de musgo flotante con lo que parecía un interés genuino. Y en algún lugar por encima de ellos, algo cantaba en frecuencias ultrasónicas que Serena podía sentir más que escuchar. Esta tarde son reuniones bilaterales, dijo Finn, consultando su agenda. Tengo que explicarle a la hegemonía por qué los humanos siguen usando metáforas deportivas en el lenguaje de los tratados y probablemente deberían dejar de interpretar la igualdad de condiciones como una demanda de terraformación planetaria. ¿Qué hay en tu agenda? Serena hizo su propio horario y sintió que su breve momento de confianza flaqueaba. Nada. Estoy asignado a asistencia general, lo que significa que me siento en áreas de observación y veo a otras personas realizar negocios reales. Eso es ridículo. Acabas de demostrar que tienes experiencia práctica con temas que están debatiendo activamente. Soy de Caleb, Finn. No tenemos reuniones bilaterales a menos que alguien confunda nuestro sistema con otro lugar. Trató de mantener su tono ligero, pero de todos modos escuchó cómo se arrastraba la amargura. Finn se quedó callado por un momento, girando su petaca en sus manos. Luego dijo, ¿sabes cuál es el problema con personas como yo? Ates culturales. Quiero decir,
Pasamos tanto tiempo estudiando las costumbres y los valores de los demás que olvidamos el más importante, que es que la forma en que tratas a alguien dice más de ti que de ellos. Se puso de pie, sacando polvo imaginario de su chaqueta. La reunión de hegemonía no es hasta 1400. Antes de eso, se supone que debo tener una consulta informal con algunos representantes de sistemas más pequeños sobre la estandarización del lenguaje comercial. Deberías venir, Finn. No me invitaron. Lo eres ahora. Te invito como consultor experto en protocolos de comercio de sistemas independientes. Él sonrió ante su expresión de asombro. ¿Qué? Acabas de demostrar que estás calificado. Además, legítimamente podría usar tu opinión y mi trabajo es asegurarme de que las personas adecuadas hablen entre sí. Parece que son las personas adecuadas. Antes de que Serena pudiera formular un argumento, su bloc de datos sonó con un mensaje entrante. Miró hacia abajo y vio una solicitud formal de materiales, 3 delegaciones diferentes solicitando información detallada sobre los protocolos de envío de Caleb, junto con solicitudes de consultas de seguimiento. Sus manos temblaron ligeramente mientras las leía. Finn, dijo lentamente. Creo que la gente está realmente interesada. Por supuesto que lo son. ¿Les diste algo útil? Revisó su cronómetro. Tenemos 45 minutos antes de esa reunión de consulta. Tiempo suficiente para que pueda tomar alimentos reales, no bloques de proteínas. No soy tan cruel. Y para que yo envíe algunos mensajes a las personas adecuadas. ¿Crees que puedes soportar unas horas de gente que realmente quiere tu opinión? Serena lo miró, este humano que había vagado por su aislamiento y de alguna manera decidió que merecía algo mejor y sintió algo sin rizar en su pecho que no se había dado cuenta que había estado apretado durante años. Creo que puedo manejarlo. Bien, porque honestamente, no tengo idea de lo que realmente significan la mitad de estos términos comerciales en la práctica y realmente esperaba que me rescataras. Él extendió su mano para ayudarla a levantarse y ella la tomó, dejando que él la pusiera de pie. Mientras caminaban de regreso hacia los niveles centrales de la estación, Serena captó su reflejo en uno de los paneles de metal pulido. Una cultura humana de solos oídos, caminando uno al lado del otro como si tuvieran todo el derecho de estar exactamente donde estaban. Por primera vez desde que llegó a la estación celestial, pensó que tal vez sí. La sala de observación a las 2 de la mañana, hora de la estación, fue el descubrimiento favorito de Serena la semana pasada. La sala circular envolvía alrededor de una de las estaciones celestiales agujas menores, sus paredes de pura transparencia que ofrecían una vista despejada del cosmos más allá. A esta hora, con la mayoría de los delegados durmiendo o participando en cualquier maniobra política que pasara para entretenerse por la noche, el salón estaba benditamente vacío, excepto por el suave zumbido de los sistemas ambientales y la vibración distante, casi subliminal, de los enormes giroscopios de la estación que mantenían su orientación. Ella había venido aquí 3 noches seguidas, incapaz de dormir debido a la extraña combinación de euforia y ansiedad que se había convertido en su compañera constante. Los días se habían transformado en algo que apenas reconocía. Reuniones, consultas, conversaciones sustantivas reales con delegados que conocían su nombre y buscaban su opinión. La Confederación BEX había solicitado formalmente una discusión de asociación sobre técnicas mineras. Una coalición de 7 sistemas menores quería su consejo para formar una red comercial cooperativa. Incluso la Cristalina Acuerdo invitó a una sesión sostenible de la extracción de recursos, lo que Finn le había asegurado que ella era el equivalente de ser invitado a sentarse en la mesa popular en la cafetería. Si la popular mesa estaba hecha de silicio sensible y se comunicaba a través de resonancia armónica, era abrumadora. Fue maravilloso. Era aterrador en maneras en que ella no había previsto. La puerta susurró abierta detrás de ella y ella se volvió, esperando una limpieza de construir. En lugar de eso, Finn entró en la realización de 2 tazas y mirando tan exhausto como ella se sentía. Tenía una idea de 50/50 de que estarías aquí, dijo, cruzando hacia donde ella estaba parada en la ventana panorámica. Estás desarrollando patrones predecibles. Como su asesor no oficial, me siento obligado a mencionar que la previsibilidad es peligrosa en política.
como mi asesor no oficial, se supone que debes estar durmiendo. ¿No te parece? ¿Tiene esa sesión de hegemonía mañana sobre la reducción de metáforas en el lenguaje de los tratados en 6 horas? Sí. Y me he preparado aceptando que va a ser un desastre independientemente de cuánto duerma. Él le entregó una de las tazas. Aproximación de síntesis de la estación de KLT. Los procesadores de alimentos tienen sus preferencias archivadas ahora, lo que significa que ha alcanzado un estatus notable o que la IA se está poniendo sentimental. Espero las dos cosas. Serena aceptó la taza e inhaló el vapor, sorprendida por lo cerca que estaba realmente la aproximación. Agudo y ligeramente amargo con un matiz de algo casi floral. No tenías que traerme té a las 2 de la mañana. Ya estaba despierto y haciendo algo para mí, y pensé que estarías aquí reflexionando productivamente sobre lo que sea que te esté impidiendo dormir. Se acomodó en una de las sillas adaptativas que se ajustaron inmediatamente a las especificaciones humanas. ¿Quieres hablar de ello, o deberíamos simplemente mirar al vacío en un silencio amistoso? Bebió el té, ganando tiempo mientras organizaba pensamientos que habían estado dando vueltas por su mente durante días. Recibí una invitación esta noche. El embajador Kelix de la hegemonía de los 9 hijos quiere reunirse conmigo mañana por la tarde. Consulta privada sobre iniciativas de estabilidad regional. La expresión de Finn cambió. Algo agudo y evaluador parpadeando en sus rasgos antes de volver a interesarse casualmente. Kelry mismo. Eso es significativo. Eso es lo que me preocupa. Serena se volvió hacia la ventana panorámica, observando cómo una embarcación de transporte se deslizaba a lo lejos, con las luces encendidas trazando un camino contra las estrellas. Hace 3 semanas, no podría haber logrado que Kelry reconociera mi existencia si me hubiera prendido fuego frente a él. Ahora quiere una consulta privada. ¿Por qué? Porque te has vuelto relevante. Ha demostrado experiencia, ha creado conexiones, ha demostrado que es más de lo que sugería la modesta reputación de sus sistemas. Finn hizo una pausa. No pareces feliz por eso. Estoy encantada con eso. Tampoco soy ingenuo al respecto. Ella lo miró de nuevo, envolviendo ambas manos alrededor de la taza tibia. La hegemonía no se reúne con representantes menores del sistema por un nuevo respeto por nuestro potencial. Se reúnen con nosotros cuando quieren algo o cuando nos hemos vuelto inconvenientes. Me gustaría saber en qué categoría caigo. Quizás las dos cosas. Ha estado proponiendo alternativas a los marcos que benefician a las principales potencias a un menor costo de los sistemas. Eso te hace útil para algunas facciones y problemático para otras. Finn bebió su propio té, con la mirada distante de una manera que sugería que estaba haciendo cálculos políticos. ¿Qué te dice tu instinto? Que estoy a punto de que me ofrezcan algo que suena generoso pero no lo es, buen instinto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Serena se rió. Un sonido corto y agudo. Esa es la pregunta que me mantiene despierto. Diga que no y corra el riesgo de ofender a una de las entidades más poderosas de este sector. Di que sí y corre el riesgo de convertirme en lo que quieran que sea. No hay movimiento ganador. Claro que lo hay. Ve a la reunión. Escuchas lo que Kelix propone y luego tomas una decisión basada en lo que sirve al interés real de Kate en lugar de en lo que hace que alguien más se sienta cómodo. Finn dejó su taza en la mesita entre sus sillas. Has estado haciendo eso toda la semana. ¿Por qué parar ahora? Porque esta semana he estado haciendo sugerencias en sesiones abiertas donde lo peor que sucede es que la gente me ignora. Esto es diferente. La hegemonía no hace propuestas ociosas. No, no lo hacen. Lo que significa que Kelry cree que vale la pena acercarse a ti, y eso debería decirte algo sobre el puesto que has construido aquí. Finn se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Serena, ¿cuándo te sentaste a la mesa por primera vez en el banquete inaugural? ¿Cuántos delegados sabían tu nombre? Posiblemente ninguna. Y ahora, consideró, más de lo que esperaba. Menos de lo que me gustaría. Respuesta equivocada.
Ahora tiene poderes importantes que solicitan reuniones privadas, sistemas menores que buscan su asesoramiento y al menos 3 propuestas que trabajan a través de comités que incorporan sus sugerencias. Has cambiado el cálculo, y eso está poniendo nerviosa a algunas personas y oportunista a otras. Ambos son mejores que ser invisibles. ¿Es esta la parte en la que me advierte que tenga cuidado? Esta es la parte en la que te recuerdo que ser cuidadoso no significa ser pequeño. Se puso de pie y caminó hacia la ventana panorámica, de pie junto a ella. La hegemonía juega un juego largo. Si Caurex se está acercando, es porque ve 10 movimientos por delante y piensa que eres una pieza que vale la pena posicionar. Eso no es una amenaza a menos que lo dejes ser. Reconfortante. No tenía la intención de ser reconfortante. Estaba destinado a ser exacto. Él sonrió de repente. Aunque admito que la metáfora fue mixta. 10 avanza, pero eres una pieza. Me estoy volviendo descuidado con mis imágenes. La hegemonía quedaría horrorizada. A pesar de sí misma, Serena sonrió. Eres terrible para tranquilizarte. Soy excelente para tranquilizarme. Simplemente no estoy haciendo eso en este momento. En este momento, te recuerdo que hace 3 semanas habrías estado agradecido por cualquier atención de alguien como Kelry. Y ahora eres escéptico de sus motivos. Eso es crecimiento. Esa es exactamente la mentalidad que necesitas. Un barco atracaba en uno de los puertos inferiores de la estación. La llamarada de sus propulsores de maniobra pintando brevemente la sala de observación con luz naranja. Serena observó la danza distante de aproximación y alineación, pensando en trayectorias y correcciones y los ajustes constantes necesarios para llegar a su destino sin chocar con todo lo demás en movimiento a su alrededor. La coalición de sistemas menores, dijo lentamente. Los que preguntaron sobre formar una red cooperativa. Se reunirán de nuevo mañana por la mañana. Iba a asistir y ahora estás pensando que no deberías porque Kelry podría verlo como elegir bando. El pensamiento se me había ocurrido. Finn hizo un alarde de considerar esto. Aquí hay una idea radical. ¿Qué pasa si asiste a la reunión de la coalición porque es realmente útil para los intereses de Kate y luego se reúne con Kelry después porque eso también es potencialmente útil y confía en que es capaz de navegar por ambos sin comprometer sus objetivos reales? ¿Pero qué pasa si esos objetivos terminan siendo incompatibles? Entonces lidias con eso cuando sucede. Pero hacerse más pequeño preventivamente porque tiene miedo de futuros conflictos es simplemente invisible nuevamente con pasos adicionales. Él se volvió para mirarla completamente. ¿Sabes qué creo que te asusta más que la atención de Kelix? ¿Qué? Que te has dado cuenta de que eres bueno en esto. Que realmente podrías construir algo significativo aquí. Y eso significa que no puedes esconderte detrás de la excusa de que la irrelevancia de tu reino te hace irrelevante. Tú importas ahora. Y eso es más difícil que no importar porque ahora tienes algo que perder. El sistema ambiental de las salas de observación realizó ciclos ajustando la composición atmosférica en fracciones de un porcentaje que la biología de Serena no pudo detectar conscientemente, pero que una parte más profunda de ella registró como la estación respirando. Finn la miraba con esa expresión particular que tenía a veces. La que veía a través de cualquier cara diplomática que llevaba puesta algo debajo. Odio que tengas razón, dijo finalmente. Rara vez tengo razón en algo importante. Solo hablo en voz alta sobre mis conjeturas. Cogió su taza vacía. Deberías dormir. Mañana será complicado independientemente de lo que decidas, y lo manejarás mejor con al menos unas horas de inconsciencia. Te vas. Tengo que revisar 17 páginas del lenguaje del tratado para descubrir que metáforas deportivas están causando incidentes internacionales. ¿Sabías que subir al plato se traduce en Brex ascendiendo al círculo de combate ritual? Accidentalmente hemos estado desafiando a la gente a duelos durante 6 meses. Se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, creo que deberías asistir a la reunión de la coalición, no porque sea la opción segura, sino porque es la correcta, y luego reunirte con Kelix y mostrarle exactamente a quién ha decidido acercarse, alguien que tome sus propias decisiones.
Después de irse, Serena permaneció en el mirador durante otra hora, bebiendo té que se había enfriado y observando cómo llegaban y salían los barcos en el tráfico eterno de una estación que nunca dormía realmente. Pensó en trayectorias y elecciones y en la diferencia entre ser movida y moviéndote tú mismo. Para cuando finalmente regresó a sus aposentos, ya había tomado una decisión. La reunión de la coalición fue a las 900 horas. Ella asistiría y luego se reuniría con el embajador Kelix a las 1400 horas y él descubriría que la princesa menor del sistema que decidió notar no tenía la intención de ser la pieza conveniente de nadie en él, juego de nadie más que la suya propia. Durmió durante 4 horas y se despertó sintiendo que le habían otorgado un arma que no sabía que necesitaba. La certeza de que pasara lo que pasara a continuación, ella lo enfrentaría como ella misma, no como quienquiera que los demás esperaran que fuera. Fue aterrador y estimulante en igual medida. Exactamente de la manera que ella estaba empezando a entender todo lo que vale la pena hacer sentir. La sesión de emergencia había sido llamado a la medianoche, lo que significaba que todo el mundo estaba operativo en la falta de sueño y el máximo de la ansiedad. Nunca es una buena combinación para la prevención de interestelar incidentes. Serena se sentó en la cumbre de la Cámara 1, el local más grande en celeste de la estación, mirando la pantalla holográfica ciclo a través de mapas territoriales de la disputa de los asteroides del cinturón que rodeaba su propio sistema. Las imágenes rotan lentamente, cada uno de los colores que representa una superposición de diferentes afirmación de la jurisdicción, y la superposición de las zonas creado un desorden visual que refleja con exactitud la situación política. 4 facciones principales derechos reivindicados para el cinturón. Los Igemani citaron registros históricos de exploración de 2 siglos antes. El Brex Confederación señaló actual de las operaciones de minería establecido hace 15 años. Una coalición de intereses corporativos insistió en que su inversión comercial les daba autoridad administrativa, y un pacto de defensa regional argumentó que la necesidad estratégica prevalecía sobre las afirmaciones de todos los demás. Ninguno de ellos cedería sin perder la cara, y los buques militares de 3 de las 4 partes se encontraban actualmente posicionados incómodamente cerca unos de otros en el espacio en disputa. Finn, sentada 2 filas detrás de ella con la delegación de la Tierra, había enviado un mensaje a su blog de datos 1 hora después de las presentaciones. ¿Recuerdas cuando pensábamos que las regulaciones de envío eran aburridas? Me gustaría disculparme formalmente con las regulaciones de envío. Entonces había reprimido una sonrisa, pero ahora, 4 horas de discusiones circulares y retórica creciente, ni siquiera el humor de Finn podía penetrar el peso de lo que estaba sucediendo. Esto ya no era política abstracta. Este fue el filo afilado donde falló la diplomacia y la gente comenzó a morir. El moderador pidió un receso a las 4:00 horas, y Serena se paró sobre unas piernas que se habían adormecido por estar sentada. La cámara se vació en racimos. Las principales potencias gravitan entre sí para consultas apresuradas, los sistemas menores persisten con incertidumbre en los bordes. Se dirigía hacia la salida cuando la embajadora Kelix se materializó en su codo. Su patrón bioluminiscente recorriendo lo que había aprendido indicaba asuntos urgentes. Princesa Serena, unas palabras si tienes un momento. Ella había estado esperando esto desde que comenzó la sesión. El cinturón en disputa limitaba con el territorio de Kite, lo que hacía que su sistema fuera técnicamente adyacente a la crisis sin estar involucrado directamente. La posición perfecta para alguien que busca usarla como apoderada. Por supuesto, embajador, él la guió a una de las consultas privadas ubicadas fuera del corredor principal, espacios diseñados exactamente para este tipo de negociaciones improvisadas. Una vez que se activó el campo de privacidad, creando una burbuja de amortiguación del sonido a su alrededor, el comportamiento de Kelry pasó de la cortesía diplomática a algo más calculador. La hegemonía está preparada para ofrecer al sistema Kite un estatus comercial favorable en los mercados de los 9 hijos, dijo sin preámbulos. Tarifas reducidas, derechos de atraque prioritarios, acceso a nuestras redes comerciales. Términos bastante generosos para un sistema de su tamaño. A cambio de su apoyo a nuestro reclamo territorial, una declaración de Kite sobre los precedentes históricos en la región tendría peso precisamente porque usted no es una gran potencia. Observador neutral apoyando nuestra posición.
Serena mantuvo su expresión cuidadosamente en blanco mientras su mente aceleraba. Era exactamente lo que ella había predicho durante esa conversación nocturna con Finn. Una oferta que sonaba generosa pero que venía con condiciones que la convertirían exactamente en lo que temía. Los Hegemony querían usar la neutralidad de Kate como tapadera de sus propios intereses y, a cambio, ofrecerían beneficios económicos que su reino necesitaba desesperadamente. Hace un mes, ella habría sido tentada. Hace una semana. Podría haberse sentido halagada. Ahora, ella lo reconoció por lo que era, un intento de comprar su relevancia y redirigirla hacia los objetivos de otra persona. Esa es una oferta sustancial, dijo cuidadosamente. ¿Puedo preguntar cuál sería la respuesta de la hegemonía si Khaled propusiera una solución alternativa? Los patrones de Kelix parpadeaban de una manera que ella había aprendido que significaba sorpresa, una alternativa. El cinturón bordea mi sistema. He pasado las últimas 4 horas escuchando argumentos sobre reclamos históricos, inversión comercial y posicionamiento estratégico, y nadie ha mencionado el enfoque más obvio. Levantó su bloc de datos y mostró los mapas territoriales que había estado estudiando desde que comenzó la crisis. Un consorcio. Todas las partes mantienen presencia, contribuciones y rendimientos distribuidos proporcionalmente en función de la inversión histórica y actual documentada. Kate administra las operaciones como árbitro neutral utilizando nuestros protocolos existentes para el intercambio de recursos entre múltiples partes. Está sugiriendo que la hegemonía comparta el control con los intereses corporativos y los BECs. Sugiero que todos obtengan lo que realmente necesitan, acceso a recursos y seguridad contra la escalada militar sin que nadie tenga que admitir que perdieron el argumento político. Es el mismo marco que usamos en nuestra propia región. Funciona porque nadie siente que ha sido excluido. Ella conoció sus ojos o lo que pasó por ellos dada su fisiología y Caleb tendría el honor de desempeñarse como administrador de forma natural por una pequeña tarifa administrativa que beneficiaría a todas las partes al garantizar una supervisión neutral. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Serena se preguntara si había jugado demasiado su mano. Luego, el patrón de Kelry pasó por una secuencia que ella no pudo interpretar, y él dijo, ¿has pensado en esto? He tenido 4 horas y conocimiento detallado de situaciones similares. No es una solución perfecta, pero evita la solución imperfecta en la que las personas comienzan a dispararse entre sí. El Hegemony tendría que revisar. Por supuesto, planeo presentarlo cuando se reanude la sesión. Quería informarle primero por cortesía, ya que tuvo la amabilidad de ofrecerle a Kate su apoyo. Ella sonrió levemente, aunque espero que la hegemonía considere digna de consideración esta propuesta incluso sin nuestra conversación previa. Kellich la estudió durante un largo momento, y Serena tuvo la clara impresión de que estaba siendo recalculada en sus evaluaciones estratégicas. Finalmente, dijo, no eres lo que esperaba, princesa. Últimamente entiendo mucho eso. Cuando salió de Alcove, Finn estaba recostada contra la pared del pasillo con la postura informal de alguien que definitivamente no había estado esperando ansiosamente para asegurarse de que estuviera bien. Entonces, ¿cómo le fue a nuestro amigo luminiscente? ¿O hice un movimiento político brillante o me suicidé en mi carrera? Posiblemente ambos. Esos son básicamente lo mismo en este nivel. Él cayó al paso junto a ella mientras caminaban hacia la plataforma de observación donde varios delegados se habían reunido durante el recreo. ¿Quieres contármelo, o debería esperar a la revelación dramática cuando se reanude la sesión? Ella explicó su propuesta en oraciones rápidas y silenciosas, observando cómo su expresión cambiaba de curiosidad a algo así como orgullo. Cuando ella terminó, él estaba sonriendo. Eso funcionará maravillosamente o explotará espectacularmente. Y realmente no puedo predecir cuál reconfortante. No tenía la intención de ser reconfortante. Estaba destinado a ser. Exacto. Sí, conozco tu discurso. Habían llegado a la plataforma de observación donde grupos de delegados participaban en discusiones urgentes que quedaron en silencio cuando Serena entró. Sintió el peso de la atención, los cálculos que se estaban haciendo sobre el papel que podría desempeñar la princesa del sistema menor en la resolución de esta crisis.
La coalición de sistemas más pequeños que ella había estado aconsejando se reunió cerca de la ventana gráfica. Y cuando la vieron, el embajador Take de Sara se separó del grupo y se acercó. Princesa Serena. Hemos estado discutiendo la situación. Si planea proponer una intervención del Kite, a la coalición le gustaría apoyar formalmente su posición. Miró a Finn, que levantó las cejas. Este es tu momento. Y volvió a la tecnología. Te lo agradezco. Propondré un enfoque de consorcio que se beneficiaría del apoyo administrativo multisistema. Si la coalición está interesada en participar, creo que podríamos construir algo sustancial. Más delegados se acercaban ahora, atraídos por la sensación de que algo se estaba uniendo. El representante de VEX, un enlace corporativo, incluso el observador de Crystal Accord resonando en frecuencias que sugerían un mayor interés. En cuestión de minutos, Serena se encontró en el centro de una sesión de negociación improvisada, con delegados lanzando preguntas sobre distribución de recursos, supervisión administrativa y garantías de seguridad. Ella les respondió, basándose en años de ver a su padre administrar sus modestas operaciones, en los protocolos que había pasado una semana explicando a cualquiera que los hubiera escuchado, en la confianza que se había ido acumulando desde que un humano comió se sentó a su lado en un banquete y la trató como si importara. Cuando el moderador los volvió a llamar a la sesión a las 6:00 horas, Serena tenía compromisos de Seven System para respaldar su propuesta y el interés tentativo de 2 de las 4 reclamaciones principales. Solicitó tiempo para dirigirse a la cámara y esta vez, cuando se puso de pie, no sintió el aleteo de ansiedad que había acompañado a su primera declaración pública. Esta vez, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Presentó el marco del consorcio en términos prácticos claros. ¿Cómo funcionaría? ¿Quién se beneficiaría? ¿Por qué evitaría conflictos al tiempo que preservaba los intereses fundamentales de todos? Mostró datos de las propias operaciones de Kite, demostrando que el modelo funcionaba a escala. Ella abordó las objeciones antes de que se plantearan e invitó a colaborar en los detalles de implementación. Y cuando la embajadora Kellick se levantó para hablar, se preparó para el despido y, en cambio, escuchó. Y Gemini encuentra mérito en esta propuesta y estaría dispuesto a entablar negociaciones de buena fe con respecto a su implementación. El Rex lo siguió. Luego la coalición corporativa. En una hora, lo que había sido una crisis intratable se estaba convirtiendo en un marco de cooperación, y Serena estaba siendo discutida como su arquitecta. Rompieron a las 9:00 para las consultas finales, y Finn la interceptó en el pasillo con 2 tazas de café y una mirada de deleite no disimulado. Entonces, ¿cómo se siente posiblemente haber evitado una guerra? Aterrador, agotador, completamente surrealista. Ella aceptó el café y bebió profundamente. ¿Crees que realmente funcionará? Creo que le diste permiso a todos para retroceder sin perder la cara, lo que es básicamente brujería diplomática. Que lo tomen depende de factores fuera de tu control, pero has hecho la parte imposible. Hiciste que la cooperación pareciera más fuerte que el conflicto. Apretó su copa contra la de ella en el gesto terrenal de celebración. Además, acabas de hacer que Kite sea relevante de una manera que durará mucho más allá de esta cumbre. Los sistemas menores mirarán lo que construiste aquí y se darán cuenta de que no tienen que aceptar la invisibilidad. Eso va a poner nerviosas a algunas potencias importantes. Y otros comienzan a prestar verdadera atención a quién eres. No estoy seguro de que eso sea del todo positivo. No lo es. Tampoco es irrelevante, que era la alternativa. Miró su cronómetro. Van a votar sobre la aceptación preliminar de su marco en 1 hora. Debe comer algo además del café y posiblemente sentarse antes de caerse. Debería asegurarme de que los representantes de la coalición tengan la documentación de respaldo que solicitaron. Y necesito enviarle actualizaciones a mi padre. Él querrá saber que su reino se volvió mucho más complicado. Haz esas cosas más tarde. En este momento, siéntese en la sala de observación durante 20 minutos y procese el hecho de que acaba de lograr algo extraordinario. Serena dejó que él la guiara por los pasillos hasta su refugio familiar. Las estrellas más allá de los muros transparentes ofreciendo su antigua perspectiva indiferente sobre los pequeños dramas de seres temporales.
Se acomodó en su silla habitual, sintiendo que la adrenalina que la había llevado a través de la sesión comenzaba a bajar, dejando atrás el agotamiento y algo más. Satisfacción tal vez, o el comienzo de ella. Cuando me senté en esa mesa en el banquete inaugural, dijo en voz baja, estaba tan segura de que todos tenían razón en ignorarme, que no tenía nada que ofrecer, que solo estaba ocupando espacio hasta que pudiera go a casa y decirle a mi padre que había asistido como debería hacerlo un buen representante. Y ahora creo que quizás siempre valió la pena escucharme. Solo necesitaba que alguien me escuchara primero. Ella lo miró, este improbable amigo que transformó toda su experiencia en la cumbre por el simple hecho de sentarse a su lado. Gracias, Finn, por tratarme como si importara antes de recordar que lo hacía. No hice nada especial. Simplemente me senté junto a alguien que parecía que podía usar la compañía y descubrí que era exactamente tan interesante como todos deberían haberse dado cuenta desde el principio. Se estiró, las articulaciones estallando audiblemente. Aunque tomaré crédito parcial por alentarlo a hablar, esa parte fue un consejo sólido. Crédito parcial, qué generoso. Soy una persona generosa. Es una de mis mejores cualidades junto con la persistencia, el encanto y la incapacidad total de reconocer cuando debo dejar de hablar. La votación, cuando llegó, no fue unánime, pero sí decisiva. El marco fue aprobado con suficiente apoyo para avanzar y Khaled fue designado formalmente como coordinador administrativo en espera de las negociaciones finales. Serena recibió mensajes de 30 delegaciones diferentes felicitándola, solicitando reuniones proponiendo colaboraciones. Su padre envió una comunicación tour que decía simplemente, bien hecho, lo que de él constituyó un elogio fusivo. La última noche de la cumbre, se paró en el mirador de la sala de observación, observando cómo su barco se preparaba para partir. Sintiendo el peso de todo lo que había cambiado. Ella no era la misma persona que había llegado hace 2 semanas, incierta e invisible. Había encontrado su voz, había construido alianzas, había demostrado que el tamaño no determinaba la importancia. Regresaba a casa, a un reino que enfrentaría nuevos desafíos y oportunidades en igual medida, y estaba lista para ambos. Finn apareció a su lado por última vez, llevando regalos de despedida, sospechaba que 2 tazas más de terrible café de la estación. Así, la princesa de Kite, administrador de un sistema multiconsorcio de recursos, persona que accidentalmente se convirtió en relevante. ¿Cómo se siente? Como yo debería estar aterrorizada, pero yo soy todo emocionado. ¿Eso es normal? Probablemente no, pero nunca he sido normal, así que yo soy la persona equivocada para preguntar. Él le entregó una taza. Vas a hacer cosas extraordinarias, Serena. Esto fue solo el comienzo. ¿Y tú? De vuelta a la explicación de las metáforas y la prevención de la accidental declaraciones de guerra. Alguien tiene que hacerlo. Además, he descubierto que soy bueno en darse cuenta de que la gente de todos los demás vistas. Podría ser mi especialidad. Levantó su copa en señal de saludo. Para recordar que nunca fuiste indeseado, solo desapercibido. Y para asegurarnos de que nadie te vuelva a pasar por alto. Ella tocó su taza con la suya, sintiendo el calor del café y la amistad y la extraña y maravillosa certeza de que ella estaba exactamente donde debía estar. Por los nuevos comienzos y por los humanos que se sientan al lado de princesas como sus reinas. Eres una reina, Serena. Siempre lo fuiste. Solo tuve el buen sentido de tomar el asiento a tu lado antes de que nadie más lo descubriera. La partida de su barco fue anunciada a través del sistema de toda la estación. Hora de irse a casa. Es hora de comenzar el próximo capítulo de lo que sea en lo que se estaba convirtiendo. Se giró desde la ventana panorámica, con los hombros rectos y la cabeza alta, cargándose con la autoridad que finalmente había reclamado como propia. Detrás de ella, las estrellas ardían, indiferentes y eternas, dando testimonio de una historia más de alguien que había aprendido que importaban. Porque una persona se había tomado el tiempo de mostrarles que siempre